Hola, muy buenas, ya estamos aquí otra vez. Sí, ya estamos con la newsletter número 12. 12 meses, un año, sí. Llevamos nuestro primer año haciendo, pues esto, una clase mensual que te ayude a mejorar y sobre todo a seguir animado para aprender el español. Ese es el principal objetivo nuestro aquí en Spanish Holidays. Y para celebrar este año, este primer año de newsletters, vamos a tocar un tema muy importante, fundamental, que siempre lo dejamos para lo último, pero hay que hacerlo, que es la fonética. ¿Por qué? Porque cuando sonamos bien, la gente lo entiende mejor. O sea, esto es una ropa, ¿bien? Pero si está limpia, es mejor. Abriga igual, ¿eh? Abriga igual si está sucia con manchas de tomate. Pero si está limpia, la otra persona te ve mejor. Si tú cuando hablas pronuncias correctamente, la otra persona te entiende, porque a veces nos ocurre a mí, también cuando hablo otros idiomas, que yo estoy pensando, yo te puedo escribir lo que digo y tú lo entiendes el 100%, pero cuando sale por aquí, cuando pronuncio, la otra persona a lo mejor no nos entiende. Mira, fíjate, escucha. ¿Usted mantiene su acento andaluz o lo ha perdido? Bueno, hombre, he perdido bastante, pero bueno, eso no es una cosa que no se pierde. ¿Y usted? Todos los días vengo, llevo 20 años viniendo todos los días aquí a la playa. Todos mis abuelos son españoles, vascos, gallegos y cántabros. Bueno, yo soy de la provincia de Los Ríos. Bueno, me crié toda la vida, soy del campo, soy gente costeña. Ay, esto parece la caja de sorpresa. ¡Qué bonito! Mira, libros. Qué bonito, ¿eh? ¿Sí? Habéis escuchado las diferentes variantes, las diferentes fonéticas, a eso es lo que yo me refería. Bien, nosotros en esta newsletter del primer año, esta número 12, vamos a trabajar sobre 9 fonemas. Sobre 9 fonemas. El español, por supuesto, tiene muchos más, pero me he centrado en estos 9 en los que soléis tener más problemas y espero que os ayude. Por supuesto, al final, ya sabes que hay en la descripción, sí, aquí hay un link donde puedes descargar ejercicios y audios para que practiques y mejores tu fonética. Fantástico, ¿no? ¿Sí? Pues venga, empezamos. Las vocales, sí. El español es un idioma fonético, como el japonés, como el indonesio, como muchos, pero como muchos otros no, como el inglés o el francés, que depende, ¿no? Que la vocal suena de una manera o suena de otra, ¿verdad? En español no, en español siempre es A, E, I, O, U, siempre. Tenemos que pronunciarlas claramente. ¿Cómo? Siguiendo dos indicaciones. Una, abriendo la boca. Hola, ¿cómo estás? Nosotros abrimos la boca. Eso es lo primero. Abrir la boca y dejar sacar el aire. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las vocales son los únicos fonemas que no necesitan ningún órgano, nariz, paladar, labios, diente, garganta, para sonar. Entonces, pueden sonar con la boca inmovilizada. Mira. A, E, I, O, ¿ves? Lo muevo. O sea, no necesito mover la boca para pronunciar. U, O, I, E, O. Entonces, tú cada día te lavas los dientes, ¿verdad? Sí, vale. Pero entonces puedes hacer en esos 2-3 minutos que estás en el baño practicando, perfecto, tu cepillo, A, E, I, O, U, O, I, E, A, no necesitas mover. Entonces aprovechas ese tiempo para limpiar, para agrandar, ¿vale? Entonces lo tenemos, vocales, lo tenemos, abrir la boca, dejar sacar el aire y hacer unas prácticas. A, E, I, E, O, E, U, E. Esta secuencia te la recomiendo. Es perfecta. ¿Sí? Vocales hechas. Ahora vamos con los fonemas que se llaman bilabiales, es decir, bi2 que necesitan los dos labios. Principalmente son 3. La B, la P y la M. La M igual que en todo idioma. Pero la B, primero, nosotros solo tenemos un fonema. O sea, tenemos 2 letras, la B y la V, pero solo suenan igual, todas suenan como la B tuya, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, hasta aquí no hay problema. ¿Dónde tenemos que ser un poco más detallistas? En la expresión cuando decimos B y P. Exacto. Cuando tú digas P, tienes que notar una presión en los labios P antes de soltar el aire.
Bien, en cambio la B suena como cuando das un beso. Barcelona. Entonces, ¿cómo sabemos si lo hacemos limpio o no? Muy fácil. Tú te pones la mano delante de la boca y cuando digas B, Barcelona, no hay aire. Pero cuando digas la P, tienes que notar aire. Pa. ¿Sí? Pruébalo. ¿Sí? Ese es el secreto. Vale, ya tenemos la D y la T. Esta es la tercera de las 9 que vamos a explicar. Estas son las interdentales. Aquí sí que hay una diferencia. Generalmente las personas que hablan inglés, cuando pronuncian la D, la lengua sube arriba del paladar. Miranda. No, nosotros no. Nosotros parecemos como una serpiente. Cuando pronunciamos la D, la lengua quiere salir fuera de la boca. Miranda. Dedo. Sí, estoy exagerando. Dedo. ¿Bien? Nunca dedo. No es lo mismo dato que toda. No es lo mismo. Nos concentramos. Cuando es la D, la lengua quiere salir interdental, entre los dientes. Y cuando es la T, nada, la lengua no sale. No llega a salir. Incluso a veces no la mordemos un poco. Todo. Tú tienes que notar los dientes presionando la lengua, atrapando todo. ¿Eh? Otra más. El fonema C. El fonema C, como sabes, que es como un TH, es cuando se precede de E y de I. 5, gracias. Pero aquí tengo que ser flexible. Porque todo y que el alfabeto fonético internacional entiende la C, este fonema, con el TH inglés, coincide en ese sentido, somos muy pocos. Es decir, de 550 millones de personas, solamente 30 decimos gracias. Entonces no puedo exigir algo cuando es una minoría, ¿no? La mayoría de personas, incluido mi familia que es del sur de España, dicen gracias, ¿sí? Eso no es ningún problema. Pero cuando escribas zapato, no lo escribas con S, no escribas zapato. Eso es lo importante. Entonces sí que es, la mayoría de personas no diferencian entre la C, la S y la Z. Eso sí, ¿bien? En esto está claro, pero en lo que sí que voy a ser estricto es que a veces ustedes cuando van rápido confunden la C con la G. Sí, palabras como sig, no, palabras como ma, las oigo como sic, no, mac, ma, oye, incluso peor, mudas, signo, mamma, no. En esto sí que hay que ser un poquito más elegante, con más gusto, ¿vale? Uno más. Uno de los dos mayores problemas, sin duda, es la J, ¿no? Hoy es jueves, estamos en junio. Sí que hay idiomas que lo tienen, ¿no? Los rusos, los árabes, los que hablan hebreo, no tienen ningún problema, ¿no? Porque en su alfabeto fonético está incluido este fonema. Entonces sí que utilizan la velar fricativa, que es la G. Bien, está bien. Sí que hay una diferencia entre gente y jueves, ¿sí? Tampoco puedo exigir que hagáis la J perfecta, pero sí que como mínimo hacer la o la H aspirada, ¿sí? Eso es importante, porque si no, que no suena jueves, sino jueves. Hay muchos hispanohablantes que tampoco lo hacen, pero sí que este fonema cambia, realmente es un fonema fuerte, vosotros lo sabéis, y cuando se ausenta, cuando no está, cambia mucho la comprensión, ¿no? Y recordamos que la fonética es muy importante. Muchas veces decimos, wow, ese chico habla muy bien inglés. No, a veces tienen un buen acento y eso hace que tu idioma sea mejor, ¿no? Es así. Bueno, otra más. Hay un fonema muy peculiar que es la Y versus Y, ¿sí? Sobre todo hay 3 países ahí, Uruguay, Argentina y una zona de Paraguay, que ellos, al tener una influencia del italiano, del lunfardo, la zona del norte de Italia, que contenía la mayoría de migrantes que fueron, por motivos sociopolíticos, a América, claro, ellos llevaron su fonética. De hecho, cuando oyes a un argentino o un uruguayo, en realidad estás oyendo a un italiano hablando español. Claro, en su idioma materno, en el italiano, la Y sonaba como sh.
Entonces ellos lo han transportado. Siempre hay una disputa, ¿no? Que lo dice bien, que si uno hace yeísmo, que si... Bueno, yo te explico cuál es la posición natural de la lengua en cada fonema y a partir de ahí vos sos libre de elegir. Entonces, quiero decir, la L como la L o la lengua va arriba, ¿correcto? Pues entonces la L también va arriba. La L también va arriba. Ella. Es decir, la lengua hace una curva y con la mitad de la lengua toca arriba en el paladar. Ella, calle. ¿Bien? Por el otro lado, la Y en realidad es como una I latina. Es decir, cuando uno dice yo, en verdad está diciendo yo, I-O. Sí. Entonces la lengua, en lugar de ir arriba, porque no es una L, va abajo y golpea los dientes de abajo. Ma-yo. Ma, abajo. Ma-yo. ¿Sí? Lo del sh es un regionalismo, es una zona regional de hispanohablantes que hay que respetar y bueno, de hecho a mí me encanta, a mí me encanta. Pero hablando en español internacional sería así. Ella, lengua arriba, Y, lengua abajo. ¿Sí? Venga, otra más. La N, esta es muy rápida. La N, que es casi igual que en tu idioma, simplemente que cuando la N, una curiosidad, por la oclusividad, cuando la N, cuando va al principio de palabra, va al principio de la boca, no lengua adelante. Cuando va al final de palabra o a mitad de palabra, va a la mitad o final de la boca. Camión, atrás, no, nunca. ¿Sí? ¿Notáis que vuestra lengua va a diferentes lugares? Es maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues esos son los mismos detallitos. Pero nada, era solamente un detalle que pronunciar. Vamos a seguir con nuestra letra, con la letra del español. La letra del español es la ñ. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, hay algunas zonas hispanohablantes también, como en Argentina, que ellos no pronuncian la ñ. En vez de decir otoño, dicen otoño. Otoño. ¿Cómo podemos evitar ese error de quitar la ño y pronunciar la ñ? Muy bien, mordiéndote la lengua. Sí, tú tienes que notar que la lengua baja y entonces la muerdes. Y después de presionar, sueltas el aire. Español. Español. Si no, no sonará. Es que si no puede sonar español. Nio. Es ño. ¿Sí? Muy sencilla. Y esta es muy nuestra. Aquí hay que ponerle corazón. ¿Vale? Venga, una más. La X, bueno, o las X, ¿sí? Porque en verdad tenemos dos. ¿Cuándo suena de una manera y cuándo de otra? Muy sencillo. Cuando está al principio de palabra, suena como una SH, xenón, xenofobia, ¿sí? Suena muy claro. Sin embargo, cuando está en el centro de la palabra, entonces suena como es una unión de bifonemas, de K y S, texto. Suena como KS. Venga, la última. He dejado para el final la reina. La reina de nuestros fonemas, que es la R. ¿Sí? Junta o separada siempre da problemas. ¿Verdad? Nada. Se puede mejorar 100%. Se puede mejorar 100%. Yo he tenido y tengo estudiantes del Japón, de Francia, del interior de Estados Unidos, de Irlanda, zonas donde realmente puedes encontrar unos acentos fuertes que les impida pronunciar la R. Igual que un niño primero gatea, luego camina y luego corre, pues es la L, la R y la R. Entonces, primero empezar con ejercicios de L y R. ¿Sí? Para. ¿Sí? Cada día practicáis también infinitivos, cantar, comer, sí, pero sobre todo esto de pala, para, pele, pere, pili, piri, polo, poro, pulu, pulu, ¿sí? Disfrutando. ¿Por qué? Porque la R va al mismo sitio donde la L, lo único que la L, cuando la lengua toca arriba el paladar, pala, la R lo que hace es para, hace un leve gesto y se va.
¿sí? Y una vez tenemos las L's y las R's, ya sí que podemos empezar a trabajar la R. ¿Cómo es la R? Nada. Es muy, más que nada ya también es el miedo que tenemos cuando la vemos. La R, para empezar, vamos, ¿cuándo se dice R? Hay 5 casos. Al principio de palabra, Roma, ¿sí? En medio, entre vocales, siempre va doble R, marrón, ¿sí? Después de una L, alrededor, después de una N, Enrique, o después del prefijo sub, subrayar. Ya está, solamente es eso. Entonces, el truco que yo digo, uno de los trucos que yo digo es saber leer. Y para saber leer hay que leer diferente. Cuando tú tienes la palabra marrón, tú no leas marrón. Es mejor mar, divides las R's. Mar, como el mar, y entonces ya tienes la lengua en la posición. Marrón. ¿Sí? Eso es un truco. Y otro buen truco es alárgame las vocales. Dale tiempo al cerebro a llegar. Marrón. Te voy a dar 3 consejos para mejorar esta R y te voy a dar 3 consejos para mejorar todo. Lo primero, tienes que leer en voz alta. Sí, tienes que leer en voz alta. Eso es, vamos, obligatorio. Tú cada día eliges un texto de 100 palabras y las lees en voz alta. ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrar a escucharte. Tienes que acostumbrarte a escuchar a ti mismo en otro idioma. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo nos podemos escuchar? Muy sencillo. Tápate un oído, uno solo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuando te tapas un oído, no los dos, uno, tú te automonitorizas, tú te autoescuchas y en el momento que tú te escuchas, tú puedes ser crítico contigo mismo. Entonces, primer consejo, cada día leer y leer con un oído tapado. Entonces tú te vas a ir escuchando y tú vas a ser tu profesor y grabarte. Tienes que grabarte. Te grabas y te escuchas a las 48 horas. Y otro consejo que es fantástico es, primero, para darle seguridad, confianza al cerebro, cuando tengas un problema con una palabra, como por ejemplo palabra, pues lee primero las vocales. Palabra, porque el cerebro lo retiene. Y entonces te puedes concentrar en las consonantes. Si tú tienes problemas con marrón, pues dices marrón. Lo memorizas, ¿vale? Estos 3 consejos son los fantásticos. Te va a ser muy difícil que no mejores. Qué bueno, ¿no? Bueno, pues ya está. Hasta aquí la newsletter. ¿Ha estado bien? ¿Sí? Ahora aquí te descargas los ejercicios con los audios y tú mismo vas practicando y vas a ver que funciona. La fonética es muy importante. Tú tienes un coche, el coche es fantástico, pero si está limpio, parece mejor coche, ¿verdad? ¿Sí? Y es el mismo coche, corre igual, transporta a la misma gente, pero cuando está limpio da esa sensación. He querido hacer este vídeo número 12 para este tema tan imprescindible y espero que os guste. El mes que viene, la número 13, que da buena suerte, ¿vale? Nos vemos, ¡chao!